oración. Arrancamos entonces la reunión de esta noche orando al Señor. Padre eterno, en esta noche te damos muchas gracias porque nos permites estar de vuelta reuniéndonos por este medio en la sociedad de jóvenes. Te pedimos, Señor, siempre tu guía, tu acompañamiento. Y en el tema que hoy queremos hablar y tratar, te pedimos que tú seas el que nos dirijas y seas tú el que hables a través de los labios, Señor, de tu siervo. Bendecimos, Señor, tu nombre y al abrir tu palabra, predisponemos nuestros corazones con humildad a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y nuevamente entonces sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Por el momento siempre estamos en este formato de Zoom, pero vamos a ver qué Dios tiene para este 2021 todavía con mucha incertidumbre. Nosotros hemos seleccionado el tema de la actitud del cristiano en tiempos de pandemia. ¿Cómo nosotros tenemos que reaccionar en este tiempo de pandemia que estamos viviendo? Quisiera que en realidad esto no se aplique solamente al tiempo de pandemia, pero como es un tiempo bastante especial, quizás nunca antes hemos vivido nosotros, o por lo menos esta generación nuestra, un tiempo similar a esto. Sin embargo, vemos que a través de toda la historia, la humanidad ha pasado por tiempos difíciles, tiempos adversos, y la iglesia, que forma parte también de esa humanidad, ha tenido que atravesar etapas también adversas y difíciles. ¿Cuál ha sido la actitud de los cristianos durante ese tiempo de pruebas, tiempos de adversidades? Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros también hoy, en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que desarrollar y cultivar en nuestra vida? La meditación va a estar basada en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7. Si tienen su Biblia, abran su Biblia en esa porción. Si tienen forma de marcar su Biblia, también es importante marcar la Biblia. Es una buenísima costumbre también para retener las promesas de Dios. Y vamos a arrancar introduciendo la temática de la siguiente manera. Quisiera proyectar un poquito cuál es la situación de la pandemia al día de hoy. Entonces, al día de hoy, o sea, hoy estamos el 16 de enero del año 2021, vemos el mapa interactivo de la pandemia de COVID actualizado. Habrá sido esta tarde que hice esta actualización para poder justamente sacar esta diapositiva. Y vemos nosotros que la pandemia reporta un total de casos activos actualmente de 25 millones de casos positivos a nivel del mundo. A su vez, la cantidad de muertos a nivel mundial asciende a más de 2 millones. En realidad, 2.024.036 personas han muerto que están por lo menos conocidas por la enfermedad causada por el virus, el coronavirus, esta variante y esta cepa, estas cepas en realidad ahora que estamos teniendo de manera circulante. A su vez, han habido aproximadamente 67 millones de personas que se han recuperado de esta enfermedad. Y a la altura o al día de hoy están siendo vacunadas aproximadamente 35.787.638 personas. Esta es la situación a nivel mundial de la pandemia. En Paraguay tenemos estos datos, por lo menos a nivel internacional, son los que ellos reportan. Un total de casos activos, ¿verdad? 22.495 casos activos, de los cuales 2.479 han fallecido en nuestro país. Esta es la suma total, la cifra total actualizada hoy. Y se han recuperado de esta enfermedad 95.815 recuperados, ¿verdad? De la epidemia de COVID-19 o de la enfermedad causada por esta pandemia, ¿verdad? Esta es la situación de esta enfermedad hoy en día. Pero como yo les ponía en la introducción, la humanidad también ha atravesado situaciones bastante difíciles. Vamos a ver algunas catástrofes
que reportaron a nivel mundial. Por ejemplo, seguro que habrán escuchado en el contexto de la pandemia la gripe española. Esta es una foto de más o menos 1918 porque esta también epidemia, en realidad no se la ha denominado todavía pandemia en esa época, pero era toda una pandemia, ¿verdad? Más o menos inició allá por el 28 de mayo de 1918 y llegó a alcanzar la cifra, y vean esta cifra en comparación con la pandemia actual, 75 millones de muertos. Y curiosamente fue al finalizar la Primera Guerra Mundial, o sea que a los 10 millones de muertos, 75 millones de muertos más por una pandemia. Y hubo víctimas de todas las edades. Si bien nosotros en la pandemia actual hemos visto casos al inicio mayores de 60, 65 años, son los que están expuestos a una tasa de mortalidad más alta. Sin embargo, actualmente se están empezando a ver casos graves también en personas jóvenes. En el caso de la gripe española, que no es porque empezó en España en realidad, no tiene nada que ver España, pero se la denominó así porque fue España la única nación que compartió datos sobre esta enfermedad, ya que ellos prácticamente no tuvieron participación en la guerra, en esta Primera Guerra Mundial. Hubo víctimas entonces de todas las edades. En comparación entonces, si nosotros volvemos a repetir las cifras, hasta el momento, hasta el día de hoy, entonces encontramos que hay a nivel mundial, aquí está la cifra, 2.024.036 muertos. Y por la gripe española hubo 75 millones de muertos. Otra catástrofe a nivel mundial fue la peste negra. Esto ya data muchos siglos atrás, a nivel de la Edad Media. Se la denominó también como peste bubónica. Aparentemente, porque había bubones de coloración negruzca o porque las ratas negras eran las que transmitían esta enfermedad y que se cobró la vida de 65 millones de víctimas. 10 millones menos que la gripe española. Pero esto ocurrió mucho antes de la gripe española, fue alrededor de la Edad Media. Entonces no hay fotos de ese tiempo, lo que hay son pinturas que nos retratan cómo era realmente la situación terrible del mundo occidental en ese entonces. Luego, otros fenómenos catastróficos fueron las guerras mundiales. En total, y acá si se fijan, esta sí es una foto de la época de la Segunda Guerra Mundial donde vemos una situación totalmente calamitosa con una gran cantidad de cuerpos calcinados, quemados, ¿verdad? Por el efecto de las peleas, las quemazones, las guerras, ¿verdad? El tipo de armamento que ellos utilizaban, ¿verdad? Y esta Segunda Guerra Mundial se cobró la vida de 60 millones de víctimas. Sumados estos a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, que fueron 10 millones de víctimas en total, entonces son 70 millones de víctimas que sucumbieron en estas catástrofes que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, estuvieron involucradas aproximadamente unas 70 naciones. Otros fenómenos también catastróficos a nivel del mundo que se cobraron una gran cantidad de víctimas fue el terremoto de Haití. Un terremoto, una magnitud, ¿verdad? Que cobró la cantidad de víctimas siguiente. 316.000 víctimas sucumbieron durante este terremoto en ese territorio de Haití. Quedaron más o menos 1,5 millones de personas sin hogar. O sea, fue una catástrofe en un país totalmente empobrecido. Esta también es una foto de este terremoto que ocurrió en Haití. 316.000 víctimas y 1,5 millones de personas desplazadas sin hogar, en la pobreza, sumidas absolutamente sin nada, sin tener nada. ¿Qué es lo que nosotros entonces podemos obtener de todo esto? Lo primero, la primera enseñanza es que el mundo siempre atravesó dificultades y problemas mundiales bastante catastróficos. Guerras mundiales, muertes, fenómenos de la naturaleza que se han cobrado muchísimas víctimas, hambrunas, pestes, pestilencias. Pero que la iglesia ha continuado igual a pesar de todo esto. Si bien de seguro los creyentes que habrán vivido en ese tiempo, durante esas catástrofes, habrán dicho y habrán reflexionado, estamos viviendo el tiempo del Apocalipsis, ¿verdad? Estamos viviendo las plagas de Apocalipsis.
Sin embargo, la iglesia persistió a pesar de ello, porque nosotros también tenemos una promesa de parte de Cristo Jesús, es que aquellos que somos de Él, nadie puede arrebatarnos de sus manos. Y la otra es que Cristo mismo prometió que su iglesia prevalecería hasta el final, que en las puertas del Hades, del infierno, no podrían prevalecer contra su iglesia. Es decir, esta iglesia, a pesar de todos estos fenómenos, inclusive a pesar de las grandes persecuciones a través de la historia de los emperadores romanos, siempre ha sido un lugar de avanzada que ha persistido a pesar de. ¿Y en qué se fundamenta esta perseverancia que tiene el creyente en todas estas adversidades que ocurrieron? Y actualmente nosotros estamos viviendo una de esas etapas que también a nivel mundial se ha cobrado tantas víctimas, pero que la iglesia igual tiene la promesa del Señor de que va a seguir existiendo y los creyentes van a poder seguir confiando en que Cristo Jesús va a estar con nosotros hasta el final del mundo, porque esa fue la promesa de Él. Entonces, hay algunas, diríamos, consejos y también imperativos que el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros como creyentes a tener como actitudes en tiempos de adversidad. Y son los siguientes. Para eso quisiéramos dar lectura de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta allí, entonces, la lectura de la noche. Vamos a ver en el bosquejo de esta noche. Entonces, el primer imperativo es estar firmes en el Señor. El segundo imperativo es que todos tengamos un mismo sentir. El tercer imperativo, que se repite 2 veces en esta porción, es regocijaos. El cuarto es como una especie de consejo que dice así: vuestra modestia sea conocida. Y el quinto, por nada estéis afanosos. Entonces vamos a continuar con este bosquejo. Vamos a ver el primer punto en esta noche. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice y realmente nos hace como una especie de imperativo, no es solamente, digamos, una especie de consejo, sino es algo que él mismo ordena en el Señor, es estad firmes en el Señor. La palabra firmeza, como dice Pablo, así que hermanos míos, verso 1, amados y deseados, gozo y corona mía, porque Pablo se consideraba como una especie de padre espiritual de estos creyentes de la tierra de Filipos, dice, estad firmes en el Señor, amados. La palabra firmeza es una palabra griega que significa perseverancia, persistir. Y esto nos habla de perseverar y persistir a pesar de la adversidad. Ahora, esta palabra estad firmes está asociada a otras 2 palabras, que es las palabras a la frase en el Señor. En griego son apenas 2 palabras. En kurios significa en el Señor. Y esa es una de las principales doctrinas de la vida cristiana. Pablo utiliza más o menos 150 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, en el Señor. Es decir, nuestra firmeza no depende de nuestras propias fuerzas,
sino depende de que nosotros estemos unidos a Cristo Jesús. Esta es una doctrina que muy poco van a escuchar, pero que, por ejemplo, los teólogos reformados del siglo XVI decían que era la base y el fundamento de la vida cristiana. El que el creyente precisa estar unido a Cristo, porque si no está unido a Cristo, no puede vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado dejar un vicio? ¿Cuántas veces hemos intentado dejar algún pecado y sin embargo nosotros no hemos podido? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos en comunión con Cristo Jesús y no dejamos que Él sea el que crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Entonces, esta doctrina es demasiado relevante para el Nuevo Testamento. Quisiera profundizar un poquito más en esta doctrina de la unión con Cristo, diciendo lo siguiente. Y acá lo ejemplifico con un dibujo, ¿verdad? En esta esquina está, que es el racimo de uvas, porque esto está basado en las palabras mismas de Cristo que dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Él es el árbol y nosotros somos cada uno de estos frutos, que necesitamos estar unidos a Él para seguir teniendo vitalidad y fortaleza. Esta doctrina de la unión con Cristo, unidad con Cristo, la vemos nosotros, por ejemplo, en todas las escrituras, pero especialmente en la teología del apóstol Pablo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto nos habla de que hemos sido elegidos aún antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí nuevamente se ve reflejado con Cristo o en Cristo, según la palabra que utilicemos en el idioma original, he sido crucificado. Somos o hemos sido crucificados en Cristo, elegidos en Cristo, crucificados en Cristo Jesús. Y Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, estamos resucitados en Cristo Jesús y también estamos sentados en los lugares celestiales, pero siempre en Cristo. Esto significa en unión a Cristo Jesús. Por eso es que Cristo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso es demasiado relevante la firmeza del cristiano en la vida, en esta carrera que es de persistencia que tenemos los cristianos, no depende de nuestras fuerzas, depende absolutamente del que estemos nosotros unidos a Él, porque Él es el que nos da esta estabilidad y esta firmeza. Por eso es que vemos que muchos se alejan de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no están en unión a Él. Al no estar unidos en Él, no pueden desarrollar esta firmeza que Pablo nos da como imperativo. Estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Persistir, perseverar en el Señor. Volvemos a nuestro texto. El nexo de este versículo 1 es la palabra así que. Entonces, al utilizar este giro, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que lo que antecede a lo que va a afirmar del estar firmes en el Señor se halla en relación con lo anterior. ¿Y qué es lo que Pablo les estaba diciendo a los creyentes de Filipos? Lo siguiente, les dijo en 3:20, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, el estar firmes en Cristo Jesús viene como consecuencia de una de las esperanzas más grandes que tiene el creyente, que es que el Cristo un día va a descender del cielo, va a llevarnos con Él y va a transformar este cuerpo mortal, este cuerpo que se descompone, este cuerpo que se enferma,
a un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús hoy día en el cielo. Es decir, somos nosotros ciudadanos de los cielos. La palabra ciudadanos es una palabra griega que significa polítema, de donde se deriva justamente la palabra griega polis. La palabra polis era una palabra que usaban los griegos para referirse a las ciudades-estados. Estas ciudades-estados de la Grecia antigua eran ciudades autónomas, independientes, que tenían ciudadanos que eran los que seleccionaban, elegían las leyes, podían elegir sus autoridades, votar, tenían derechos y tenían obligaciones. Esos eran los ciudadanos de estas polis. Lo que nos dice aquí Pablo es que así como en la Grecia antigua había gente que pertenecía a un sistema político, a un sistema de gobierno, nosotros pertenecemos a otro tipo de ciudad, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La denominamos Nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, es otra terminología que utiliza Pablo para referirse a esto. Y cuando nosotros prosigamos estudiando el libro de Apocalipsis en los capítulos finales, vamos a ver justamente esta ciudad que el Señor preparó y está preparando para todos aquellos que creen en Él, y nuestra ciudadanía está en ese sitio. Si bien yo puedo nacer aquí en este país, en Paraguay, y puedo tener una ciudadanía también como paraguayo, como extranjero de alguna otra nación en la que pude haber nacido, sin embargo, el creyente sigue siendo, a pesar de ello, un extranjero y un peregrino en esta tierra, porque su ciudadanía está en los cielos, de donde él ahora mismo está esperando al Salvador que va a transformar este cuerpo vil, este cuerpo que necesita ser glorificado al mismo cuerpo similar al cuerpo de Cristo Jesús. El segundo punto de esta noche, también el estar firme, eso se necesita, es que tengamos nosotros como creyentes, si queremos realmente persistir, perseverar en este tiempo de adversidad, el mismo sentir. El verso 2 dice así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres eran creyentes prominentes de la ciudad de Filipos, que habían sido colaboradoras del apóstol Pablo y dice en el verso 3, habían combatido juntas con Pablo en el Evangelio. Ustedes saben que Pablo era un apóstol, era un mensajero itinerante. Él no tenía, así como Cristo Jesús, donde recostar su cabeza. Pero Dios levantaba hombres y mujeres que tenían recursos económicos, que podían permitirse el lujo de repente recibir al apóstol Pablo, de sustentarle muchas veces cuando él no podía trabajar por sí mismo. Ustedes saben que Pablo salía y predicaba mucho tiempo en muchos lugares. Cuando podía, él también trabajaba, él hacía tiendas, pero muchas veces necesitaba los aportes de las personas. Y Dios levantaba a mujeres como estas para sustentar a hombres que predicaban el Evangelio. Sin embargo, había un problema entre Evodia y Síntique. Al final ellos no tenían el mismo acuerdo, no tenían el mismo sentir. Y entonces la exhortación del apóstol Pablo, y esto se aplica a nosotros mismos también, si nosotros creyentes que vivimos en este siglo queremos perseverar y subsistir a pesar de la adversidad, necesitamos tener un mismo sentir. El mismo sentir no significa tener exactamente lo mismo, creer exactamente lo mismo, sino más bien se refiere a la percepción que yo mismo tengo de mi ser. La palabra griega es la palabra phroneo, que significa tener una opinión de uno mismo, pensar de sí con modestia, juzgarse de una manera correcta. Esto también Pablo en Filipenses capítulo 2 lo aclara muy bien cuando dice: entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Es decir, la vida del creyente, y Pablo decía, ustedes creyentes de Filipos, háganme a mí feliz, yo como padre espiritual que soy de ustedes. Si ustedes me van a hacer feliz si ustedes se ponen de acuerdo de todo corazón entre ustedes.
para seguir trabajando en la obra. Que se amen unos a otros con este amor prácticamente renunciante a todo, que es el amor que nos exige Cristo, el amor ágape, trabajando juntos en la obra, teniendo el mismo pensamiento, la misma meta, que es que Cristo sea glorificado. El hombre no puede ocupar el lugar de Cristo. Solamente Dios merece toda la gloria. Por eso Pablo nos dice, no sean egoístas, no piensen solamente en ustedes. Tampoco traten de impresionar a nadie, no lo necesitan. Porque realmente el creyente no puede impresionar a un Dios así. Dios no puede ser impresionado por lo que nosotros hacemos o decimos. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. La humildad es la cualidad que el Señor exige de todos nosotros. Por eso Él dice, y fue el consejo a sus mismos apóstoles. Tomó del medio de ellos a algunos niños y los puso en medio de sus apóstoles cuando ellos estaban compitiendo y peleando quién es el más importante, quién se va a sentar a la derecha, quién va a ocupar el lugar principal. Y les dijo, ustedes tienen que ser como este niño para ser parte de este reino. Consideren a los demás como mejores que ustedes mismos. Esta es la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, por lo cual Él renunció a su gloria, renunció a su trono y vino y se hizo hombre por nosotros y murió en esa cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Si Él no se hubiera considerado de esa manera, nosotros no seríamos salvos. Y otra advertencia y otro imperativo del apóstol Pablo con respecto a este froneo, que es el tener un juicio correcto de sí mismo, no se ocupen solo de sus propios intereses, no sean egoístas. Vivimos en una sociedad muy individualista, en una sociedad muy consumista que se ocupa de uno mismo. Pablo nos dice, ustedes no deben ser así, deben ocuparse no solo de sus propios intereses, sino también tienen que interesarse en los demás. Si esto no seguimos, la iglesia no va a persistir aún en tiempo de adversidad. Y bueno, Dios promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia local tiende a extinguirse y apagarse si esto no es puesto en práctica. El siguiente imperativo que Pablo nos da para tiempos de adversidad es regocijaos. Verso 4 dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra regocijaos es una palabra griega, es la palabra Jairo, de donde viene un nombre, ¿verdad? Que conocemos, Jairo, ¿no? Que significa es estar extremadamente gozoso, exultar. Esa es la palabra que se traduce por regocijarse. Pero nuevamente nos dice, regocijaos en el Señor, así como nos dijo, estad firmes en el Señor, en unión a Cristo, que seamos de un mismo sentir, así como Cristo Jesús también nos dice, regocijaos en el Señor. Y nos dice también, en toda circunstancia, el gozo no viene de la circunstancia que estamos pasando. Es fácil reírse y estar feliz cuando todo va bien. Es fácil realmente para todos nosotros, y me incluyo a mí mismo, es fácil cuando todo está seguro, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos comida, cuando tenemos vestido, cuando tenemos una casa, cuando tenemos una cuenta y tenemos dinero ahorrado. Así es fácil estar feliz. Pero qué realmente difícil a veces se torna cuando hay circunstancias que son adversas, cuando falta el dinero, cuando no hay suficiente dinero, cuando no hay que comer, cuando falta que vestirse. Pero la Biblia enseña claramente y nos dice, debemos estar regocijándonos en el Señor aún a pesar de toda circunstancia, es decir, siempre. Y es interesante que aquí repite nuevamente porque nos dice Pablo en verso 4, otra vez digo, regocijaos. Cuando la Biblia repite varias veces algo, significa que es muy importante y muy relevante, algo que no puede ser obviado. Cuando se repite de manera doble, es un mandato que debe ser tenido en cuenta. Y el ejemplo más claro de la aplicación de este mandamiento lo viene del mismo apóstol que escribió esta carta. Pablo escribió esta carta a los filipenses y les estaba diciendo a ellos, regocíjense, 2 veces regocíjense, y muchas veces más repiten este texto en toda esta carta a filipenses, regocíjense en el Señor.
Pero Pablo, ¿desde dónde estaba escribiendo esta carta? Pablo estaba escribiendo esta misma carta desde la cárcel. Y a veces cuando nosotros pensamos en una cárcel, tenemos la idea, bueno, un lugar, rejas, una camita pequeña, algún baño pequeño, pero algo, digamos, reducido, pero dentro de lo natural, dentro de lo normal. Pero fíjense en esta fotografía. Se supone que esta fue la cárcel en la que el apóstol Pablo pasó ese tiempo y desde donde escribió estas grandes cartas, las cartas pastorales, ¿verdad? A personas que iban dirigidas a sus colaboradores durante el último tiempo de su vida. Esta es lo que se conoce en Roma como la prisión mamertina. Era la prisión donde iban los traidores a Roma. Y según la tradición, ¿verdad? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro pasaron sus últimos días en esta prisión. Esta prisión estaba bajo tierra, rodeada totalmente de rocas. Si se dan cuenta, solamente había una entrada, que era este orificio que está aquí arriba. Apenas entraba la luz. Imagínense un grupo de personas hacinadas, donde descienden aquí, son traídas aquí, van abandonadas en este lugar por pagar sus delitos, o los delitos con los que Roma acusó a sus enemigos. En este lugar de oscuridad, en este lugar nauseabundo, donde tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en ese lugar, probablemente ni se bañaban. Un historiador romano describe a este lugar como un lugar repugnante y hediondo. Ese fue el sitio desde donde Pablo le escribe a los filipenses: doblemente les digo, regocíjense en el Señor. Probablemente si fuéramos nosotros quienes estuviésemos en esa prisión, estaríamos quizás deprimidos, estaríamos quizás diciéndole: Señor, ¿por qué a mí me tocó estar en este lugar? Yo que tanto te serví, que tanto prediqué el Evangelio para vos, que llevé el Evangelio ante reyes, ante autoridades, que hice milagros delante de la gente, que la gente creyó por ti, que fundé iglesias, que hice muchos discípulos y estoy aquí encerrado en este lugar. Sin embargo, ese fue el sitio desde donde Pablo, a través de la voluntad del Señor, porque esto es la providencia de Dios que sostuvo el apóstol Pablo en este tiempo, él escribió estas cartas amonestando a la iglesia de Cristo a regocijarse, a estar firmes, a tener un mismo sentir. Yo ni siquiera me imagino cómo habrá escrito Pablo estas cartas. No sé si algún escriba o alguien, algún secretario de Pablo estaba acá arriba de la prisión, porque esto estaba en el techo, estaba en la entrada, y él gritándole lo que le iba a decir a los filipenses: regocijaos en el Señor. Porque Pablo, ustedes saben que tenía problemas de vista y en este lugar apenas entraba la luz. Esta fue la situación y la condición en la que el apóstol Pablo escribió esta carta, dándonos esta amonestación de regocijarnos en el Señor. Otro elemento de la actitud nuestra, si nosotros realmente queremos atravesar este tiempo de adversidad y tiempo de prueba, dice la palabra de Dios: vuestra modestia sea conocida. Verso 5. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra modestia o gentileza, como la traduce la versión que tengo aquí enfrente, es la palabra griega que significa equidad, dar a cada uno lo que le corresponde. También significa justicia, justicia social. También significa amabilidad. Los creyentes deben ser caracterizados no solamente entre los creyentes por su equidad, justicia, amabilidad y modestia, sino esto dice: sea conocido de todos los hombres. ¿Por qué? Porque eso se constituye el testimonio público de un creyente. Cuán amable es, cuán justo es, cómo se comporta, el testimonio. Ustedes saben que realmente el nombre de Cristo muchas veces es burlado porque nosotros no guardamos nuestro testimonio. Eso es lo que también los profetas de Israel siempre le reconvenían al pueblo de Israel cuando ellos se comportaban de una manera que no era propia y digna de un creyente. Cuando un creyente está en un lugar público y comete un pecado o hace algo indebido, el nombre de Cristo es desecrado. Su nombre es hecho trizas por los incrédulos, porque dicen: este es el creyente, este es el pastor, este es el líder. Y realmente por causa nuestra muchas veces el nombre de Cristo es tenido en poca estima y es blasfemado.
Por eso se nos recomienda que nuestro testimonio de vida sea conocido de los demás, por nuestra justicia, no por jactancia, sino porque el nombre de Cristo debe ser elevado sobre todo. Y la razón de esto es que el Señor está cerca. Como siempre decimos, Maranata, el Señor viene pronto. Nuevamente, esto que nos habla de cuestiones prácticas de la vida cristiana se halla en relación íntima con la doctrina de la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene un día, va a venir por segunda vez, va a descender en esta tierra y va a tomar el control completo de todos los gobiernos de este mundo. Y va a ser un tiempo en el que Dios también va a dar en el tribunal de Cristo a cada creyente la recompensa que le corresponde. Por eso, una razón más que valedera es para que nuestras obras no sean conocidas para nuestra jactancia, sino para que Cristo sea glorificado. Es que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y el otro imperativo de Pablo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Verso 6 dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Nada es la palabra griega mede, que significa no, no, de ninguna manera. Es imposible. El creyente no debe estar afanoso. ¿Qué es estar afanoso? Estar afanoso es estar atribulado con los problemas, estar distraído del objetivo principal, que es la gloria de Cristo Jesús. Estar dividido tampoco es algo que glorifica a Cristo Jesús. Y es también preocuparse más de lo que corresponde. Cristo no nos dice, dejen de preocuparse. Eso sería quietismo. Pero nos dice, no se preocupen sobremanera por las cosas que Él ya tiene resueltas. Debemos nosotros ser capaces de descansar en Cristo Jesús, sabiendo que en la tribulación que nos toca vivir o en la adversidad que estemos atravesando, el Señor tiene el control absoluto de todo. Uno de los atributos que más me gusta resaltar, aparte de la majestad de nuestro Dios, es su soberanía. La soberanía de Cristo significa que Él es sobre todo, que tiene el control absoluto y de que nada de lo que ocurre, sea bueno o sea malo, aparentemente según nuestra percepción, que estemos atravesando, no ocurre sin que sea la voluntad de nuestro Dios. Por ende, si hay algo bueno que nos ocurre es porque el Señor se glorifica en eso. Y si hay algo malo, aún a pesar de eso, el Señor se sigue glorificando en eso. ¿Y cuáles son las herramientas para no estar afanosos? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Son las armas del cristiano. Y nos da tres armas en este verso. En primer lugar es la adoración. Griego, proseuge. Acá dice literalmente, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. La palabra oración es una palabra griega que también significa la palabra adoración. Cuando los creyentes se reunían juntos a dar adoración a un Dios, a estar anonadados delante de los atributos de Dios, como su majestad, su gloria, su imperio, su poder, su poderío, su omnisciencia, su omnipresencia, su ira. Esa es la adoración. Él realmente reconocer quién es Él, no adorarle a Él por lo que Él hace, sino adorarle por lo que Él es. La otra arma del creyente, que hace que el creyente deje de mirar sus circunstancias adversas y mire a Dios y mire a Cristo, es la petición. Cuando estamos afanados con algo, tenemos alguna tribulación y una adversidad, es lícito que el creyente presente su petición delante del Señor. Y una petición, la condición en la que debe presentar el creyente, esta petición es una condición de humildad ante un Dios todopoderoso, ante un Dios soberano y grandioso, un Dios majestuoso, delante del cual yo estoy presentando mi petición e implorando su misericordia. Y la tercera arma del creyente es acción de gracias. Es una palabra que muchos conocemos por el contexto católico, Eucaristía. La palabra griega Eucaristía significa lenguaje agradecido. Y realmente es tan difícil, parece como que es algo natural del hombre quejarse. Hoy mismo yo me estaba quejando, hacía mucho calor. ¿Qué calor que hace? Decía. Y realmente nuestro lenguaje debe ser un lenguaje agradecido al Señor. Gracias por el clima, aunque cueste. Gracias por la comida que tengo, por los alimentos que tengo.
gracias por la ropa que tengo, gracias por la familia que tengo, gracias por tantas cosas que el Señor me da. Entonces, cuando nosotros usamos estas tres armas, la adoración para dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Dios, la petición para presentar aquello que es necesario para nosotros, y la acción de gracias cuando cambiamos y trocamos nuestro lenguaje, que muchas veces es negativo, a un lenguaje de acción de gracias al Señor, esto hace que nosotros rompamos con todo afán y con toda ansiedad. Y esto tiene como resultado lo siguiente. El último verso el que les voy a leer en otra versión, y es la conclusión de esta enseñanza. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Entonces, como resultado de todo esto, yo, si estoy unido a Cristo Jesús, puedo permanecer firme a pesar de la adversidad. Debo tener un mismo sentir en Cristo Jesús con mis condiscípulos y hermanos. Debo estar regocijándome siempre a pesar de toda adversidad. Mi amabilidad, gentileza y justicia deben ser un testimonio público de mi fe. No debo estar afanoso, preocupado de manera desmedida, porque yo tengo que enfocarme en adorar a Dios, en presentar mi petición y en darle gracias y en cambiar mi lenguaje negativo en un lenguaje de agradecimiento. Y cuando yo hago todo esto, la paz de Dios, la paz que el mundo no puede ofrecer, porque el mundo no conoce esta paz, es la paz que Dios da cuando yo estoy reconciliado con Dios y reconciliado con mi semejante. Dice que supera todo lo que podemos entender, supera todo lo que nuestra mente racional puede entender. Es por eso que quizás los creyentes eh, seguían gozosos a pesar de la adversidad. Y aquellos que no conocían a Cristo Jesús y no conocían a Pablo, quien era, decían, ¿cómo podía estar feliz estando en esa prisión, estando en ese lugar, pasando lo que estaba pasando, el juicio, siendo apedreado, siendo apaleado y finalmente muerto por causa del Evangelio? Pero esta paz que Dios nos ofrece a través del estar unidos a Cristo va a cuidar nuestro corazón, que son nuestras decisiones, también nuestra mente, que es lo que nosotros pensamos. Dice, mientras vivan en Cristo Jesús, siempre en unión a Cristo Jesús. De esta manera, entonces, llegamos al final de esta reunión. Espero que el tema que hemos seleccionado haya sido de bendición para cada una de sus vidas, que el Señor les fortalezca y les dé nuevas fuerzas para retomar este 2021 tomados, aferrados y unidos a Cristo Jesús. Bendiciones.